Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Fernando Giraldo. A continuación hablaremos sobre los Incoterms y su importancia en la negociación. A continuación les presentaré mi grupo de trabajo conformado por Santiago, David, Daniela y Ana María. Muchísimas gracias, esperamos sea de su agrado este video. ¿Cómo estás? Estamos acá en la Universidad de Medellín, estamos haciendo un sondeo general sobre los conocimientos básicos que tienen las personas sobre los Incoterms. Te hago una pregunta, ¿sabes qué es un Incoterm? Sí, ¿Qué es un es un término de negociación que las empresas utilizan para saber quién se ocupa de qué costos. O sea, ambas empresas deben saber y así pues se maneja bien como la logística de cada importación o exportación. Muchísimas gracias. ¿Cuáles términos de negociación son los más comunes o cuáles Incoterms conoces? Export, CIF, CIP y ya. Hola, ¿cómo estás? Te vengo a preguntar qué son los Incoterms. Hola, muy bien. Pues los Incoterms para mí son el conjunto de reglas internacionales que definen las responsabilidades que tienen tanto el comprador como el vendedor. ¿Y sabes alguno de ellos? Sí, pues conozco varios, grupo C, grupo D, pero las siglas como tal no las tengo claras. Sobre los conocimientos sobre Incoterm. ¿Tú en qué semestre estás? Tercero. ¿Tú sabes qué es un Incoterm? No, Nada. nada. Cero. Cero. Ah, listo. Muchas gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Estamos haciendo, bien, gracias. Estamos haciendo un sondeo sobre Incoterms y te quería preguntar si sabes qué son los Incoterms. Sí, sí lo sé. Son los términos de negociación que, con valga la redundancia, se utilizan para negociar a nivel internacional. ¿Y qué Incoterms conoces? Esword, FOB, DDP, DAP, FOB, no sé, aquí que me acuerde así ¿Nos puedes rápido. decir más o menos algo de cada uno de los que se Bueno, Esword, sabemos que es como la más preferencial que tiene el exportador, porque simplemente deja su carga en la entrada de su fábrica y el importador ya tiene que hacer todo el proceso logístico para importar la carga. También tenemos los F, que son los acuáticos, o sea, pues los que se llevan por buque. Tenemos el FOB, tenemos el... ¿Cuál es más alto? FCA. Bueno, pues principalmente me gusta más el FOB, porque incluye lo que son los seguros, además del flete internacional. Hola, ¿cómo estás? Mira, estamos haciendo un sondeo para ver qué tanto conocimiento tienen las personas sobre los Incoterms. ¿Sabes qué son? Esas no son como unas normas, unas leyes. ¿Y conoces alguno? No, la verdad no. Ah, listo, muchas gracias. Buenos días, estamos aquí con el profe. Profe, una preguntita. ¿Sabes qué son los Incoterms? Incoterms, debe ser algún tipo de legislación relativa a las importaciones y exportaciones. ¿Tienes del conocimiento de comercio alguno? internacional. No, alguno en particular no. Ok, muchísimas gracias, profe. Siempre me mantengo muy bien, gracias a Dios. Me alegro. Estamos haciendo un sondeo sobre los Incoterms, entonces le quería preguntar si sabe qué son los Incoterms. Prácticamente me dejaste en el lugar equivocado, dudoso de qué me estás preguntando. Bueno, muchas gracias. Pero me puedes decir tú para que me saques de la duda. ¿Qué es? Claro que sí. Respondiendo a su pregunta, podemos decir que los Incoterms son un estándar internacional de términos comerciales, desarrollado, mantenido y promovido por la Comisión de Derecho y Práctica Mercantil de la Cámara de Comercio Internacional. Se remonta desde el año 1936, en cuyo historial se han creado 8 versiones distintas, desde 1945 hasta su versión más reciente, la del 2010. Podemos decir básicamente que son reglas o cláusulas que se fijan en un contrato internacional o en una negociación internacional para que tanto el exportador como el importador reconozcan sus responsabilidades en términos de riesgos, documentos y costos al momento de negociar de manera consensuada cada uno de estos. Podemos decir que básicamente
Los Incoterms determinan el alcance del precio del producto, condiciones y lugar de entrega de la mercancía, distribución de riesgos de la operación, distribución de costos de la operación, tales como el seguro, el transporte y demás, y la distribución de documentos de la operación. A continuación, procederemos a explicar cada Incoterm con su característica principal. Exports o en fábrica. En este término de negociación, el vendedor y o exportador tiene el menor grado de responsabilidad en relación al comprador, es decir, que el vendedor terminará con sus responsabilidades de entrega justo cuando la mercancía haya sido puesta en las bodegas de su propia empresa, empacada y embalada a disposición del comprador y o importador. Incoterm Free Carrier o libre transportista. En este Incoterm, el vendedor debe entregar la mercancía en el lugar acordado con el comprador dentro del país. Lo puede hacer en locales transitorios o en estaciones ferroviarias. El vendedor es responsable de los gastos hasta que la mercancía esté en el lugar pactado. Puede utilizar cualquier tipo de transporte, aéreo, ferroviario, por carretera o en contenedores, es decir, es de clasificación multimodal. FAS, Free Along Ship, libre al costado del buque, en el puerto de carga convenido. Esto significa que la responsabilidad del vendedor finaliza una vez que la mercadería es colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Esto quiere decir que el comprador ha de asumir todos los costos y los riesgos de pérdida o daño de las mercaderías desde aquel momento para la importación. El término FAS exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. Incoterm FOB, Free on Board o libre a bordo. En este Incoterm, el vendedor debe entregar la mercancía sobre el buque. El transporte es contratado a través de un transitario o un consignatario. El costo del transporte lo asume el comprador. Este Incoterm es muy utilizado en el comercio internacional y debe ser para carga general de la mercancía, ya sea contenedores, bidones, bobinas, etc. Por lo general se utiliza transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. CFR, Cost and Freight, costo y flete, puerto destino convenido. Para el vendedor, los alcances son los mismos que la cotización FOB, con la única diferencia de que la empresa debe encargarse de contratar la bodega del barco y pagar el flete hasta destino. El riesgo de pérdida o daño de las mercancías, así como cualquier coste adicional debido a eventos ocurridos después del momento de la entrega, se transmiten del vendedor al comprador cuando las mercancías se encuentran a bordo. El término CFR exige al vendedor despachar las mercancías para la exportación. Este término puede ser utilizado solo para el transporte por mar o por vías navegables interiores. CIF, Cost, Insurance and Freight, o costo, seguro y flete. En este término de negociación internacional, el vendedor, adicional a las responsabilidades anteriores, deberá contratar un seguro que cubra el trayecto desde el puerto de origen hasta el puerto de destino. Así, el comprador solo tiene la responsabilidad de descargar en este lugar y continuar con los demás procesos de la cadena logística internacional, a fin de poder nacionalizar debidamente la mercancía. Incoterm Carried Paid To, o transporte pagado hasta en español. En este Incoterm, el vendedor se hace cargo de los gastos o costos de la mercancía, incluyendo el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al lugar convenido o pactado. Sin embargo, el riesgo pasa al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. Este Incoterm puede utilizar cualquier tipo de transporte, es decir, marítimo, aéreo o en carreteras. Incoterm CIP, Carriage and Insurance Pay, transporte y seguros pagados hasta.
En este término de negociación, el vendedor deberá montar la carga al transporte internacional, además de contratar un seguro, ya sea de cobertura básica o cobertura total, que cubra el trayecto desde el puerto de origen hasta el puerto de destino. Así, el comprador solo tiene la responsabilidad de descargar en este lugar y continuar con los demás procesos de la cadena logística, a fin de poder nacionalizar debidamente la mercancía. Incoterm DAT, Delivered at Terminal o entregado en la terminal. Este Incoterm es de la última versión del 2010, el cual reemplaza el DEC de la versión 2000. En este Incoterm vemos que el vendedor se encarga de efectuar todas las operaciones necesarias desde las instalaciones de su empresa hasta las instalaciones del puerto marítimo en el país del comprador. Por lo tanto, el vendedor deberá cumplir con su responsabilidad contractual cuando descargue la mercancía desde la motonave que actúa como transporte internacional hasta un lugar acordado en el puerto de destino, donde arriban las mercancías. DAP, Delivered at Place, o entregado en un punto. Este término de negociación implica que el vendedor deberá llevar la mercancía hasta el puerto marítimo convenido en el país del comprador con el seguro del transporte internacional incluido, descargando la mercancía en el puerto de destino y cargando además la mercancía en el transporte interno de destino, contratado en este caso por el comprador. DDP, Delivered Duty Paid, entregado con derechos pagados. Este recarga toda la responsabilidad sobre el vendedor, quien deberá hacer todos los procedimientos logísticos necesarios para llevar la carga desde su empresa hasta la planta del comprador, incluyendo seguros, trámites aduaneros de salida y de entrada, etc. Y finalizará con todas sus responsabilidades cuando deje la mercancía en las bodegas del comprador a disposición de este último para el descargue. ¿Por qué son tan importantes los Incoterms? Porque son conocidos y aceptados en todo el mundo. Son un requisito en cualquier factura comercial y reducen enormemente el riesgo que se produzca cualquier malentendido, que podría llegar a costar mucho dinero. Los Incoterms regulan los principales problemas que surgen en las operaciones internacionales, como la entrega del producto, la transferencia de los riesgos, la distribución de los gastos o los trámites documentales. Además, son un instrumento útil e importante a considerar para que las operaciones de importación y exportación se realicen de una manera ordenada, clara y rápida. Su implementación permite a las dos partes, tanto al comprador y al vendedor, entenderse y asumir sus obligaciones y responsabilidades referentes a la mercancía en los términos de la compraventa que se haya realizado. Gracias a su creación, se mejoraron, reforzaron y facilitaron la práctica del comercio internacional, así como también le es más posible o factible solucionar problemas relacionados con los contratos, mercancías y operaciones, todo lo concerniente en la compraventa de mercancías. Todo esto es de gran relevancia y sirve como un respaldo para la práctica de negociaciones comerciales entre un país y otro. Desde su creación y sus transformaciones a lo largo del tiempo y las transacciones, los Incoterms forman una parte fundamental en el comercio internacional y lo único que buscan es beneficiar y facilitar en gran medida dicho proceso para que las partes involucradas no lleguen a tener ningún inconveniente. Tales innovaciones pretenden adaptarse a cada una de las necesidades que se puedan presentar. Esto ha sido todo por el video, esperamos haya sido de su agrado y hasta la próxima.